Trabajo para la Organización Médicos Sin Fronteras desde el año 2018 y he participado en 2018. diferentes proyectos alrededor del mundo. Mira, para mí las dos proyectos más difíciles han sido Sudán, los últimos dos, Sudán, Khartoum y la Franja de Gaza. Son Ajá, conflictos armados muy intensos, bombardeos sí, 24 horas, combates por tierra. La sí, diferencia de los 13 proyectos en los que he hecho, lo que caracteriza a la Franja de Gaza es la cantidad de civiles que están siendo involucrados en el conflicto, ¿no? Nunca había visto tantos civiles eh, víctimas de los bombardeos, de todas las edades, desde bebés de un año hasta ancianos de 60, sí, 70 años. Nunca me había tocado ver la cantidad de población civil afectada, porque los que no son víctimas de bombardeos son víctimas de desplazamientos, son víctimas claro, de las fronteras están cerradas o semiabiertas, sí, muy selectivos para dejar entrar comida. La comida es limitada, el agua potable es limitada, no hay electricidad, no hay combustibles, obviamente no hay medicamentos, los medicamentos son muy escasos. Entonces, lo ajá, característico de Gaza es eso, es que la población civil está siendo afectada en gran cantidad y sí. los que son víctimas físicas de los bombardeos están sufriendo las consecuencias del bloqueo. Y ahí viste cómo se fueron deteriorando todavía más las condiciones, me imagino. Sí, claro, claro. Pues bombardeos desde que entramos, desde Rafa, tú puedes escuchar el dron que está sobrevolando 24 horas. Psicológicamente afecta no solo a mí, a toda la Claro, población. claro, Eh, claro. entonces, bombardeos son 24 horas, no es de que hay un tiempo para... 24 horas tú estás escuchando bombardeos, algunos son lejos, algunos son cerca, pero 24 horas tú escuchas bombardeos. Cuando hay algún bombardeo que se siente, cuando están a 1 kilómetro, 2 kilómetros los bombardeos, muy cerca, se siente en Sí, el hospital, retumba las ventanas, retumba las paredes. Ya sabes que en 15 minutos van a venir la carga de pacientes, ¿no? Llegaban en Al-Nasser, por ejemplo, mi tercer día, más o menos entre el 17, por el 20, 21 de noviembre, cayó un misil mira dónde cayó, en un campo de refugiados, en un centro de refugiados. Obviamente el centro de refugiados estaba repleto de niños, de niñas, de mujeres, de ancianos. Ahí cayó un misil y a los 10 minutos, 15 minutos, fue el caos. Bueno, de por sí ya era un caos el hospital. La el sala de caos. urgencias fue un caos. Llegaron 120 pacientes, más o menos, en una hora, hora y media. Y de esos 120 pacientes, 70 ya estaban muertos o murieron en el camino. 30 pacientes de esos 70 que murieron o murieron en el camino eran niños y niñas menores de 12 años, más o menos. Entonces llegaban los papás cargando a los niños en los brazos, los cuerpos flácidos, para llevarlos a urgencias, pero la mayoría de ellos ya habían fallecido o estaban agonizando. Sí, sí, no, y lo triste es de que no es de un hecho aislado, ¿no? Eso pasó el tercer Claro, día, y a la semana otra sí, vez, en Al-Aqsa. Todos los días eran, a lo mejor no 120, pero eran 30 en la mañana, 20 en la tarde, 30 en la noche. Pues al día eran más de 100, si juntas todos, ¿no? Pues cada día, sí. y eso es solamente en un hospital, ¿no? Los pacientes post-trauma, post-bombardeo, y muchas heridas infectadas porque los médicos no tenían el tiempo, todo el tiempo recibiendo casos nuevos. La mayoría de muchas heridas estaban infectadas porque el tiempo entre cirugía y cirugía, cuando haces una cirugía, tienes que pasarlo en 3, 4 días a lavarlo otra vez o a cerrarlo. Entonces, esos tiempos se alargaban porque no se daban abasto antes de que llegáramos. Entonces, si había ese tipo de heridas infectadas en los pacientes traumáticos, que eran la mayoría, imagínate los pacientes con pie diabético, los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, las embarazadas, los pacientes con diarrea, pues, obviamente era más difícil atender a ellos, ¿no? Ahorita está aumentando mucho las diarreas, las infecciones de la piel. Para tratar eso, Médicos Sin Fronteras trata de establecer centros de salud, porque los hospitales prácticamente el 90-100%, 90% podemos decir que es pacientes post-trauma, ¿no? Es lo Sí, que llega todo. Entonces, los centros de salud están o estaban, porque ya, por cierto, ya fueron evacuados muchos, recibieron órdenes de notificaciones de evacuación. Los centros de salud
eran más que nada para eso, para tratar a las enfermedades crónico-degenerativas, los diabéticos, los hipertensos, los pacientes con enfermedades infecciosas de la piel. Y estaban haciendo, los colegas locales de Médicos Sin Fronteras estaban haciendo un muy, muy buen trabajo, más de 150 pacientes por día, consultas por día. Pero lamentablemente la información que tuve es de que tanto el que abrimos en Han Yunis, tuvimos que cerrar porque había combate cerca, y el de Al-Aqsa, el que está cerca de Al-Aqsa, que recién cuando yo me vine, al día siguiente lo abrieron, también duró una semana y hace como 4 o 5 días lo tuvieron que cerrar porque recibieron notificación. Ahorita creo que Notificación de evacuación, esto porque ¿quién la da? ¿Lo da Médicos Sin Frontera por riesgo o lo da las no. autoridades? Fuerzas Perdón, perdón. fuerzas israelíes, Las ellos fuerzas avientan israelíes. flyers, sí, Ah, avientan panfletos donde dice, esta área va a ser atacada o va a recibir, es una zona peligrosa, este ujú. barrio, considérense notificados, evacuar. Algunos te dicen que tienen 2 horas para evacuar. Sí, de hecho, personal de colegas de Médicos Sin Fronteras estaban evacuando del norte hacia el sur Así es. y fueron atacados con francotiradores y también las oficinas de Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras lo denunció, hay videos. Eso es una violación al derecho internacional Sí. humanitario. Que el equipo que me reemplazó la semana pasada tuvo que ser evacuado porque recibieron notificaciones de ataques alrededor del hospital. Entonces, Ujú. Médicos Sin Fronteras tomó la difícil decisión de evacuar a su personal. Todo el trabajo, lo poco o lo mucho que habíamos construido, se perdió en el hospital de Al-Aqsa y el centro de salud también, que recién habían abierto. Eh, Al-Aqsa está trabajando, efectivamente empezaron los ataques cerca del hospital, cayó hace 48 horas, 72 horas, cayó un misil enfrente del hospital. Entonces, los hospitales tanto para los médicos, o bueno, los médicos, el personal del hospital, los que se quedaron o los que de voluntarios quieren ayudar, es difícil inclusive acceder al hospital porque hay combates o porque es una zona peligrosa. Y los pacientes Ujú. también no pasar al hospital porque alrededor hay tanques, hay combates, hay francotiradores. Entonces eso también es otra Claro. violación internacional humanitaria. Pero sí, es claro, lo que estamos denunciando es el ataque a los civiles, que la mayoría de los pacientes están sufriendo y la mayoría de los gazatíes, 85% de los gazatíes son desplazados, no están viviendo en sus casas, están viviendo con algún familiar, están viviendo en la calle, están viviendo afuera de los hospitales, están viviendo en centros de refugiados en condiciones deplorables. En particular niños y mujeres, ¿no? Sí, sí, Y sí, ancianos. y muchos están refugiados, o sea, están en un refugio porque en teoría los expulsaron de donde están para irse a un lugar Ujú. seguro que es un refugio. Y inclusive los refugios han caído misiles en los refugios. Entonces, ¿para dónde se va a ir? Sí, ¿A dónde se van a ir? En Gaza claro. no hay un lugar, no existe un lugar seguro en Gaza. Sí, psicológicamente y hablando como humano, Gaza no tiene comparación. Todos los pacientes que vi y la gente que estaba fuera de los hospitales son gente refugiada, niños, niñas, mujeres que no entiendes por qué están siendo víctimas de algo que ellos no tienen nada que ver.